Así es, queridos, estamos iniciando transmisiones este martes. Nos preparamos para unos días muy interesantes, a punto de comenzar la conferencia del Congreso Antidepresión, que va a ser grandioso, que va a tener invitados especialísimos como nuestra querida Luisa Díez. Va a estar espectacular y vamos a invitarlos durante el programa a que nos visiten allí en la página de la asociación iam.net y también pues en todas las plataformas de nuestros terapeutas. En nombre de la Asociación Internacional de Medicina Alternativa y Ancestral, Aldea Global Televisión y la página de nuestra Luisa Díez Terapia, les damos la bienvenida. Querida Luisa, en México, buena tarde y bueno, gran tema. Al margen de esto que vamos a hablar en el Congreso, pues lo que nos tienes hoy está espectacular y tiene que ver mucho con las familias. Nada que sea tan propio, ¿no? del mundo familiar que esto de las herencias. Así que, gran tema. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Quique? Buenas tardes a todos. De verdad es un gusto tenerlos por aquí, una emoción enorme pensar en esta participación en nuestro congreso acerca de la depresión. Un gran tema, realmente es un gran tema y con muchas aristas, ¿no? Porque además de muchas veces ser una lucha familiar, es una lucha personal muy fuerte. Entonces, de verdad no se lo pierdan, estamos preparando esto con muchísimo cariño para ustedes y los esperamos a todos. No dejen de inscribirse, por favor. Y pues sí, gran tema. ¿Qué familia no ha tenido pleitos por dinero, por cosas, por propiedades? ¿No? A veces por hasta cosas chiquititas, ¿no? A veces Hasta por son un grandes florero. empresas, así es, a veces son grandes empresas, pero a veces es un florero. Entonces, en realidad, bueno, hay que ver dónde está esta mirada, ¿no? Y qué nos dice las constelaciones acerca de las herencias. Bueno, creo Yo, que voy a... disculpa, yo creo que todos en este momento vamos a recordar nuestra historia familiar, porque siempre hay una historia, no nos habrá tocado a nosotros directamente, quizás algunos sí, pero uno sabe siempre que en la familia hay alguien que está peleado, hay alguien que está, que se alejó, que no quedó satisfecho con alguna herencia, con algún testamento, alguna propiedad, algo quedó en pleito, como tú nos decías más temprano cuando estabas anunciando el programa, el pleito por algo. Y es tan triste que sea entre familiares, ¿no? Porque a veces se Claro. entiende que sea entre personas de pronto extrañas o ajenas, pero entre familias. Y entonces eso destapa pues esta caja de Pandora. ¿Qué son? ¿Qué representan las herencias en las constelaciones familiares? Mira, así es una caja de Pandora totalmente encubierta y bueno, no, cada familia tiene su historia. Por ejemplo, hay familias en las que se decide heredar solo a las mujeres, hay familias en las que se decide heredar solo a los hombres o que las grandes empresas quedan a favor del hijo mayor o a favor del hijo menor, o sea, siempre es un tema, ¿no? A veces, como les decía yo, depende mucho de esto, ¿no? De la gente que está heredando, ¿cuál es su visión? Por ejemplo, a ver, Quique, yo te preguntaría, que este es un gran tema también. Si, por ejemplo, hay un enojo con alguno de los hijos, ¿realmente crees que se deba desheredar a ese hijo simplemente por el hecho de que en ese momento hay un enojo? Esto también pasa mucho, ¿no? Y por el hecho de hacer como estas exclusiones, entonces, a ver, ¿cuál es tu opinión? Me gustaría escucharla. Es muy fuerte porque habla de la parcialidad, digamos, las preferencias que puede tener
un padre o una madre, yo como padre, me cuesta pensar que uno tenga predilección por un hijo o por otro, pero al mismo tiempo sé que existe. Eso ha existido siempre. Claro, Em, entonces, la lección de vida tiene que ser, a ver, dejar ese tipo de legado, o sea, uno irse de este mundo y dejar ese tipo de huella, tiene que ocasionar a futuro repercusión, tiene que traer desequilibrio en el sistema. Eso es lo que más o menos me llega, ¿no? Em, claro. ¿Cómo puede, sobre todo los mayores, uno recuerda mucho esto de principios del siglo pasado y para atrás, mucho de estas historias, y cómo también pasa que ha habido engaño, por ejemplo, de algunas, por ejemplo, sobrinos, cuando ha habido una tía, un tío que no tuvo descendencia, y cómo se ve tanto en las novelas, eso da para mucho tema de novelas, cómo se van metiendo el sobrino en el gusto, en el cariño de ese tío que tiene propiedades pero no tiene descendencia directa para Claro, aprovecharse de esa posible herencia, logrando muchas veces eso, ese objetivo, y ganándose la enemistad de los demás primos, por llamarlo así, ¿no? Estoy hablando de un caso de mi familia. Y entonces, ¿cómo puede también, no solo del que toma la decisión de heredar, sino también del que potencialmente será heredero, de manipular y de cambiar cosas, a veces en forma hasta criminal, se puede decir, porque puede haber alteración de claro, documentos. Todas estas claro. cosas son el Oye, pan de cuántas cada día de las historias novelas. se llevaron, oye, y de la vida real, Sí, cuántas historias no hay de que la persona se enfermó y saliendo del hospital se la llevan al notario para que entonces quien le convenga haga firmas, ¿no? Esa es una realidad, ¿no? O quien empieza a trabajar yo he escuchado muchas veces, ¿no? Que empieza a trabajar emocionalmente a la mamá y en un momento dado, o al papá, y en un momento dado se los llevan al notario para que les dejen todo y deshereden pues a los demás hermanos, a los demás familiares. Bueno, ese es un punto de partida importantísimo porque finalmente cuando yo estoy deseando una herencia, cuando estoy esperando con ansias que llegue y estoy trabajando pues a la persona, ¿qué quiere decir? Que en el fondo pues le estoy dejando su muerte, deseando su muerte, ¿no? Y eso el alma lo sabe y lo sabe bien. Entonces, bueno, muchas vamos a veces partir de ahí. como con la avanzada edad se va perdiendo cognición, se va perdiendo Así discernimiento, es. ¿no? Claridad. Claridad, a veces se vuelve, lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? En lugar de sabios se vuelve más niños que sabios. Entonces se presta para la manipulación, para el engaño y todo esto. ¡Wow! ¿Qué puede pasar allí en la descendencia? Me vas a decir que eso tarde o temprano va a aflorar en otra generación, va a volver a aflorar hasta que se resuelva. Bueno, por un lado, por supuesto que si fue un conflicto así, vuelve a aflorar, pero además, ¿cuántas veces no han oído, por ejemplo, que heredó muchísimo dinero o grandes empresas que al poquito tiempo fueron a la quiebra las empresas o que estas grandes cantidades de dinero se perdieron muy rápidamente? ¿Por qué es esto? Porque en el fondo sienten que no se merecían. Y bueno, Bert Hellinger siempre decía que uno no merece una herencia. Y realmente es así, ¿no? Es como que muy fuerte a veces escucharlo, pero bueno, por otro lado, todas las herencias tienen muchas dualidades. Bueno, un punto, por ejemplo, importante cuando uno escucha esto, a veces dice, no, 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 yo no quiero saber de herencias, yo no quiero problemas, yo no quiero nada.
y renuncian a la herencia. ¿Qué implica estas renuncias de herencia? Esto también es algo fuerte porque alguien te eligió a ti para regalarte algo y tú lo estás rechazando y no lo estás tomando. Entonces, lo importante es cuando algo te llega, empezar a agradecer mucho esta parte que te llegó. Es un regalo de la vida. Una herencia es como ganarse la lotería, es un regalo de la vida. Nosotros no merecemos ser heredados. Si alguien por decisión y por voluntad nos quiso heredar, nos está haciendo un regalo, pero no tienen por qué hacerlo, ¿no? O sea, Eso o es sea algo que importante. ni el que es ambicioso, ¿no? El que tiene esa avaricia, ni tampoco el que quiere pasarse de humilde o no merecedor, ninguno de los dos extremos. Es algo Ninguno como de eso. los dos extremos. Así es. Y también, por ejemplo, algo importantísimo con las herencias es, por ejemplo, si yo voy a heredar, ¿no? Yo voy a heredar a mis hijos. Yo no heredo a mis nietos porque estoy saltándome una generación. Y, por ejemplo, si yo tengo hijos, tampoco heredo a mis hermanos, ¿no? Heredo a mis hijos. La realidad es que las herencias deben de ir, pues, básicamente a los hijos. Y, por ejemplo, el tema que hablábamos de estos tíos que no tuvieron hijos, bueno, ahí si no tienes descendencia, si no tienes, digamos, a nadie como en línea directa, pues lo que corresponde es heredar a esas gentes que han contribuido mucho en tu vida, ¿no? Que te han dado pues grandes alegrías, grandes momentos, que sabes que ahí están. Ahí es como, digamos, la parte ordenada de hacerlo. Y acuérdense que el orden en las constelaciones es importante. Por eso les decía yo que se hereda a los hijos, ¿no? Y, a ver, independientemente de cualquier circunstancia, no debería uno de decir, este más, este menos, o sea, en realidad sería por partes iguales, ¿no? Porque si no, estas cosas siguen generando conflictos y en el fondo, un pleito por herencias entre hermanos es un pleito por el padre o la madre, ¿no? Quien está heredando. Porque en Por, el fondo, por ese cariño que en realidad así es. se siente uno de ellos que no tuvo y que termina Exacto. materializándose, ¿no? De alguna manera Ah, en ese bien así material. es. Así es. Y es muy chistoso porque generalmente lo que sucede, sobre todo en familias grandes, que empiezan a ser grupos, ¿no? Tres se alían en contra de dos o dos en contra de uno y empieza esta lucha, pero en el fondo es una lucha por el amor de ese padre que en algún momento uno sintió, no, a mi hermana la querían más que a mi hermano. Y bueno, esta lucha de poder entre hermanos es la lucha que se da por la herencia, ¿no? En el fondo están peleando ese amor todavía, ese cariño de los padres. Y bueno, eso nos habla generalmente un pleito de herencias, ¿no? Está esa frase que está circulando mucho, ¿no? Que se conoce al excónyuge en el divorcio, a los familiares en la herencia, ¿no? A Así los es. amigos en la dificultad. Entonces es similar, o sea, aplica también. Vamos a saber quién es quién cuando desaparece el padre o la madre. Vamos a ver quién estaba como hermano, como hermana o como primos, todas estas cosas, ¿no? Pero te quería preguntar también qué pasa con los no reconocidos y que Eso. también merecen. Ahí también se está produciendo más desequilibrio. Claro, exacto, exactamente, ¿no? Por ejemplo, cuando hay hijos que no han sido reconocidos,
pues en realidad también habría que incluirlos en esta herencia, ¿no? Y decir, pues, a ver, sea como sea, yo tuve tantos hijos, pues se les da a mis hijos por parejo, ¿no? Porque además muchas veces estos pleitos también nos hablan, al igual que las enfermedades, de la mirada al excluido. Aquel que se sintió excluido y que en el momento de un pleito de herencia, inmediatamente se conecta con esa persona que se sintió excluida y empieza a generar el conflicto, ¿no? Todos estos conflictos que están en las cortes, que están en pleitos legales, pues en realidad están peleando básicamente por el amor de los padres. Entonces ahí habría que ver que lo que se está dejando de mirar es lo más importante, que es el amor que prevaleció. Y bueno, por otro lado, por ejemplo, esta persona que hereda, pues realmente ha trabajado mucho este dinero y le costó, pues a veces relaciones familiares, a veces le costó, pues su salud, a veces tuvo un costo muy alto haber tenido este dinero. Y entonces, si yo recibo una herencia, es importante que no deje nunca de ver esto que a la otra persona le costó, ¿no? Porque a la otra persona, pues evidentemente le costó mucho trabajo diario, muchas veces no dormir, muchas veces hacer sacrificios muy fuertes por la familia y eso lo perdemos de vista. Entonces, en realidad, creo que algo importante para poder tomar de una buena forma la herencia es no perder de vista el trabajo y el esfuerzo que la otra persona tuvo para hacer ese dinero. Se mueven tantas cosas, Luisa, al escucharte, ¿no? Em, el sentido de merecimiento o no, el sentirse más merecedor que otro, todas estas cosas que van a surgir y en realidad todos son un montón de niños heridos en el fondo. Un montón Así de es, niños que están llorando, llorando por reclamando su parte, pero es reclamando ese cariño. Yo merezco más y se llena de razones, porque estuve más tiempo estuve en los últimos años, los más difíciles. Hay mucho de eso. Sobre todo los que hablábamos mucho, antes, los que abusan de la situación y se claro. pegan de ese tío, de esa tía que saben que ya está con un pie al otro lado y están tratando de obtener algo, ¿no? Qué fuerte, Sí, qué fuerte todo es un esto. tema fuerte, pero realmente importante. Y bueno, ¿cómo no dejar problemas? Lo primero es hacernos cargo de hacer nuestro testamento. Estaba yo revisando las estadísticas y más o menos una persona de cada 20 personas hace un testamento en nuestros países de Latinoamérica. Me imagino que en Estados Unidos, por cómo son las leyes, esto es un poco más corto, pero no sé cómo es el tema. Es que es necesario hacer testamento. Todo el mundo tendría que tener un testamento, me hace acordar a mí. Claro, Todo el mundo tendría que tener un testamento porque acá, si tú no heredas, no dejas claro, el Estado se apropia de tus cosas. Entonces, ok, es importante no dejar esa así oportunidad, es, esa posibilidad abierta porque, pues, por algo trabajaste tan duro y eso es para claro. tu descendencia, pero hay que tener mucho cuidado con eso. Pero es cierto que uno tendría que tener muy claro sus papeles porque pues nadie sabe cuál es Así su es, último día. Exacto. así es. Este, bueno, entonces está todo lo que sea legal, inmediatamente piensa uno, ganancia como río revuelto, ganancia de pescadores, en pleitos de familias y de divorcios y todo, ganancia de abogados, en realidad. Es otro Claro, tema que queremos evitar, ¿no? Porque entre más las cosas se puedan tratar entre los mismos miembros. Pero así muchas es. veces no hay esa apertura, no hay esa disposición.
Entonces, ¿qué tú recomiendas una sesión? O sea, por ejemplo, en un momento como estos, acudir a una constelación familiar puede facilitar y hacer que fluya toda esa energía estancada. Definitivamente, ya saben que las constelaciones nos dan una mirada mucho más allá del sentimiento que traemos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo estoy viviendo un pleito o estoy viendo, por ejemplo, abusos, ¿no? Que hay en la familia acerca del dinero, que alguien tomó algo que no le correspondía y yo siento ese abuso, inmediatamente empiezo a querer luchar y pelear. Y entonces ahí es donde empiezan los conflictos. Y bueno, a ver, el paso uno es, no vamos a estar pensando en esta herencia, ¿no? Y deseando, porque finalmente atrás de estar deseándolo tanto, estoy deseando que esa persona no esté aquí. Y esto va a cargar una culpa importante en el alma a lo largo de la vida. Entonces es importante evitarlo. La otra cosa, como les decía yo, tenemos que hacernos responsables de tener nuestros papeles en regla. En México, septiembre es el mes del testamento y hacen promociones muy buenas en las notarías para poder hacer un testamento. Y bueno, la otra cosa es heredar en orden, ¿no? Nosotros, para no generar conflicto, no nos saltamos generaciones. Y, por ejemplo, si yo tengo, pues a lo mejor mucho dinero y quiero heredar a mis nietos, lo que hago es que dejo de algún modo bien protegidos a mis hijos y entonces ya voy poniendo a los nietos, ¿no? Pero bueno, el primer paso es el orden a los hijos y después a los nietos. Y la otra cosa es, hay gente, por ejemplo, en nuestros países de Latinoamérica se usa mucho tener pues gente que nos ayuda y hay mucha gente que ha dejado la vida realmente al servicio pues de la familia, al servicio de personas. Entonces, Claro, también es un tema importante. la famosa empleada La nana, doméstica, la nana, la chacha, tantos nombres que hay que pasan una vida entera. En mi así familia es, hay un caso así y es tan de la familia como cualquier otro. Y yo lo sé así por mi es. abuelo que heredó equitativamente, heredó equitativamente. Claro, Sí, es sí. importante porque también estas personas han dejado su vida por ayudarnos, se han entregado al servicio incondicionalmente. Y bueno, en mi casa también, así está mi nana, lleva 40 años en casa de mi mamá. Entonces, no, siempre es importante reconocer esta entrega, esta labor y bueno, no buscar, porque luego a veces cuando llegan estas situaciones, los hijos dicen, ay, ¿cómo le voy a dejar a la empleada, a la nana, a la persona que ayudó, ¿no? Y bueno, equitativamente, pues también le correspondería algo porque ha dado realmente su servicio ahí, ¿no? Entonces, hablamos pues parejo a los hijos, aunque haya habido hijos fuera del matrimonio, a estas gentes que han entregado la vida también eh, por alguien y también, aunque haya algún conflicto, yo no me salto a esa persona, ¿no? A veces es como nuestra venganza oculta, ¿no? Este hijo, esta hija no estuvo conmigo en este momento y entonces voy a hacer diferencia. No, 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 en realidad, pues, a ver, si uno quiere proteger a alguien, pues desde antes buscas la forma de protegerlo, ¿no? Pero que no sea un pleito por herencia, básicamente, porque estos pleitos sí generan a la larga estas historias de repeticiones, estas cargas,
como decía yo, el dinero que no se queda, el dinero que se va muy rápido, estos conflictos con las empresas, Las ¿no? famosas historias, ¿no? De que las herencias vuelan, Claro, casi como las loterías. Y es, así es. y es de verdad extraño encontrar de verdad un hijo, una hija que dé buen uso de algunas de estas herencias. Eh, Hay unas que lo hacen con gran éxito, sobre todo hay empresas que continúan generación tras generación. Claro, pero Pero, ¿cuántas empresas no han quebrado cuando falta la persona que creó la empresa, ¿no? Muchísimas. Y la otra cosa es siempre esa persona que hizo pues esa gran empresa, reconocerle su parte buena, ¿no? Porque un día yo escuchaba a alguien que tenía como una gran empresa y decía, no, pues es que esta persona la dejó súper mal, la dejó en quiebra, eso no servía para nada, pero en realidad el que tomó la responsabilidad, la primera responsabilidad es honrar la memoria de esa persona que lo hizo, porque como sea, pues le costó trabajo también, ¿no? Entonces, también otro punto importante es buscar que esta herencia esté al servicio de muchas personas, ¿no? Por ejemplo, si yo recibo algo, ver que mis seres queridos puedan tener o multiplicar esto de algún modo para que realmente se multiplique y realmente como dé esta vuelta y este vuelco para que crezca, ¿no? Y lo mismo sucede con la lotería, ¿no? Porque a veces decimos, es que yo me lo merecía, en realidad no. Y en realidad nadie merece una herencia. Una herencia, tanto como una lotería, es un regalo de vida. Y por lo mismo, no hay que renunciar, porque también renunciar genera estas cargas, a la larga genera cargas importantes en la gente, ¿no? Ahí habría que hacer una constelación para ver por qué se está queriendo renunciar al dinero, ¿no? ¿Qué hay de oculto? ¿Dónde está la culpa oculta que me hace renunciar al dinero? Y por el otro lado, si la tomo, buscar la forma de multiplicarla y de que llegue, ¿no?, a las más personas posibles. Por eso estas gentes que hacen grandes fundaciones, que tienen tanto éxito, ¿no? Y nosotros lo vemos mucho, pues, en los artistas, tú que eres especialista en el mm, tema aquí, que seguramente lo has visto, grandes artistas que hacen estas fundaciones. sí, está, obviamente, vamos a pensar bien, está ese interés, Claro, pero también hay mucho de tema de impuestos, ¿no? Que así también hay es. exención de impuestos en ese De sentido. impuestos. Claro, pero bueno, me dejaste pensando muchas cosas. El que no se siente, el que se aleja de, por ejemplo, de la familia, donde ha habido siempre abundancia, un poco en rechazo a la relación con el padre, eso también le hace daño a las futuras Claro, generaciones. Está cortando de alguna así manera es. el flujo de Exacto, merecimiento y de abundancia al que así por es. derecho propio tendría que tener, ¿no? Y puede estar afectando un tema de orgullo, no, porque me llevo mal con mi papá, Claro, pero luego los hijos, los descendientes de ese hijo, pues quedan afectados de la decisión que tomó claro, el hijo o la hija. exacto. Imagínate. Entonces, de Así nuevo, es. la constelación puede ayudar a identificar eso y a resolverlo. Ya resolverlo, a sanarlo. Los invito a que todos sus temas los constelen, los trabajen, los miren desde una mirada de amor, desde una entrega a este amor universal, que es realmente lo que nos mueve y es realmente lo que nos tiene en la vida. Y además, este amor universal a nosotros mismos y a todo lo que está a nuestro alrededor, también nos va a hacer prosperar y los va a hacer prosperar con estas herencias, con su dinero, los va a hacer prosperar en el trabajo, en abundancia.
en muchas bendiciones. Entonces, pues a trabajar y a constelar es una mirada de amor. Y lo bueno de hoy en día es que se puede hacer a distancia. Así es. Con este tipo de comunicación puedes lograr el mismo efecto. Se mueve muchísimo. Yo tuve la oportunidad de constelarme con Gracias. Luisa y de verdad que fue espectacular y me ayudó, entre otras cosas, a identificar todos estos temas. Entonces, quedamos muy claros que en las herencias está la manifestación del orden de los afectos. Y si bien en una herencia puedes o no salir favorecido, lo importante es reconciliarte con ese que eres tú y esa relación, ¿no? Porque por ahí de pronto ya es tarde para resolver algo que ya está hecho, pero en tu propia Claro, vida, al tú resolver eso, vas a equilibrar cosas que te van a favorecer una vez las entiendas. Y obviamente la palabra claro. mágica, el perdón. No, bueno, ¿No? y el trabajo, o sea, Ujú. creo que algo de los temas importantes es que a cada uno nos toca trabajar y luchar, digo, sin ser lucha y fluir para conseguir esta abundancia, esta prosperidad. Y bueno, es responsabilidad de cada quien, ¿no? No nos podemos sentar a esperar a que alguien muera para entonces decir, con esto voy a disfrutar la vida, ¿no? No podemos esperar siempre que el otro nos resuelva sin nada. Hay que trabajar, hay que hacernos responsables de nosotros en todos los aspectos. Y entonces, si reciben una herencia, es un regalo de vida. Entonces, agradezcanlo profundamente para que esto se multiplique y siempre una constelación son bienvenidos. ¿Quién quita y tenemos entre la audiencia alguien que está esperando algo así, ¿no? Si te la ganas, Claro, no te olvides de los amigos de acá, de Aldea Global y de IAM, ¿no? exacto. Que día a día trabajan por tu bienestar y por tu estabilidad emocional y espiritual. ¿Ok? Exacto, Qué aquí trabajamos interesado, mucho. qué interesado, Dios mío. No, Nada. no, no. Lo lindo es que todavía existen este tipo de cosas y que yo te decía, o sea, más allá de que te dejen o no algo, las herencias, ya hablando en forma más simbólica o energética, se hereda todo, se hereda lo bueno, en este caso, unas propiedades, unos títulos sería algo muy bueno, ¿no? Pero se hereda Claro, todo, se hereda carácter, así se es. hereda genes, se hereda Todo, mucho, todo se hereda. Entonces, claro, aquello que tanto de pronto querías evitar ser, termina siendo eso pues, porque está en ti también, ¿no? Entonces ayudar a reconocer aquello que por ahí te molestaba, te incomodaba tanto de un padre, de una madre, y aceptar y bueno, y fluir para que venga ahí así sí es. la abundancia. Así Así que es. buenísimo, Luisa. Recordar que estarás dando tu charla también en el Congreso Virtual Anual Sanando la Depresión bueno, en tu ponencia Mis Ancestros, Esperanza para salir de la depresión. Fantástico tema. Hace parte de esta iniciativa de la IAM de traer pues soluciones prácticas a lo que es el mal de la era, la depresión. Porque más allá de que sea solamente en el caso de algunos, yo creo que toda la humanidad está experimentando depresión en este momento, porque no es solamente el origen clínico que todo el mundo conoce como de la depresión, es que realmente el nivel de incertidumbre y de zozobra que estamos viviendo, de no saber, eso produce depresión. Entonces, muy oportuno el tema y bueno, estamos seguros que con tu ponencia Seguro. vamos a quedar muy bien enterados. Toda la información en la página de la asociación, ayan.net, ahí en eventos, Así es. solamente se registran y van a obtener más de 22 charlas espectaculares. Así que, Así bueno, es.
Yo Muy te lindo. diré mal de la era y mal de la pandemia. Exacto, consecuencia de todo esto. Así Una es. depresión porque sea Importante. tu punto de vista que tengas, Así es. estás pasándola igual, Claro, estás siendo afectado. todos hemos sentido esta incertidumbre de qué va a pasar, cuánto tiempo va a durar, ¿no? Exacto, Todos, o sea, ninguno nos escapamos del tema. exactamente. Bueno, pues por eso, Gracias. con más razón, estar Los pendientes. A partir esperamos. de primera hora mañana te Ya. registras, vas a recibir en tu email todas las claves y el acceso para estas 22 charlas durante 4 días. Y el domingo habrá un conversatorio también, habrá uno en inglés y uno en español, también para juntar ahí ideas, comparar notas de todo lo que hemos aprendido durante estos 4 días. Así que, querida Luisa, en México, pues todas las gracias por estar con nosotros todos los martes. Y ustedes ya saben, cualquier tema de constelaciones, pero también de otros temitas, ¿no? Claro. Access bars, Terapia flores, floral, terapia terapia floral. energética, reconexión, bueno, muchos temas de energía también, porque acompañado en la constelación vienen estos temas de energía y los esperamos con todos estos temas. Lindo. Ahí la tienen a Luisa 10, en su página Luisa 10 Terapia. Búscala y vas a sentir de verdad mucho alivio y una perspectiva nueva sobre todo lo que pueda acontecer en tu vida. Te lo recomendamos aquí en Aldea Global. Este servidor, Quique Posada, que ha tenido el regalo de compartir con Luisa en su terapia. Y bueno, todo lo mejor que puedes esperar de una constelación familiar. Es importante, por lo menos una vez en la vida, realizarse una Así es. constelación familiar. Bueno, una feliz tarde para ti y nos estamos Ay, conectando en cualquier momento. Los dejamos con el video, siempre esencial para recordar de dónde venimos. El video de nuestra querida Luisa 10, que explica muy bien lo que son las constelaciones familiares. Hasta pronto, amigos. Chao, chao. chao.